Estamos iniciando el cuarto bloque de este debate presidencial, el primero por ley en Uruguay, y el tema central de este bloque tiene que ver con la visión del país y el rol del Estado. Y como corresponde, por los sorteos establecidos, le damos la palabra para los primeros 4 minutos de exposición a Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Primero y antes que nada, el Uruguay como pueblo, el Uruguay como nación. Uno sueña con una nación integrada, con una sociedad sin fracturas. Y allí tiene que haber un Estado presente, un Estado activo. Y para eso la generación de igualdad de oportunidades y de herramientas. Hablábamos hoy más temprano de la educación, hablábamos hoy más temprano de la vivienda, y la vivienda conceptualmente no solo el techo, sino además el barrio en el que uno vive. Un Estado presente y proactivo en la generación de impulsos económicos para que la gente se pueda desarrollar. Y entre otras cosas hay que entender los desequilibrios geográficos, la descentralización real de nuestro país. Algunas veces desde Montevideo no se termina de percibir las dificultades que se tiene en el interior del país, en ciudades, en pueblos y en la propia campaña. Y para que haya descentralización real tiene que haber conectividad férrea, conectividad vial, conectividad de Internet, cada vez más importante en los distintos sistemas y subsistemas productivos. Tenemos que trabajar en el transporte y la logística, que es un tema que a mí me obsesiona. El río Uruguay, la hidrovía del río Uruguay, ese proyecto de bypasear Salto Grande y Salto Chico y poder hacer navegable el río Uruguay casi 500 kilómetros adentro de Brasil, va a transformar el litoral de nuestro país. Estamos en una región convulsionada, este barrio nuestro, y lejos de ser una debilidad, para nosotros es una gran oportunidad. Nuestro país estable, nuestro país sin grandes traumas, cuando hay alternancia en el poder, este país del ordenamiento jurídico que se respeta, este país que tenemos que recuperar la paz y recuperar la seguridad, este país que es el corazón de ingreso, el centro de ingreso al Mercosur, este país, nuestro país, que los gobiernos no tienen complejos refundacionales, que hay una trayectoria que habla de la estabilidad y diferencia de nuestros socios. Un Uruguay en el mundo es el momento ideal para nuestro país. Un país que se puede mover rápido, un país que ande sin mochilas, un país donde la globalización determina y achica distancias. Un chiquilín en el medio del campo ya hoy puede trabajar para cualquier lugar del mundo si tiene conectividad, si tiene formación y si tiene educación. De la misma manera que puede estudiar en cualquier barrio de Montevideo, en las mejores universidades del mundo. Tenemos el sueño de que la globalización es una gran oportunidad para nuestro país. Pero tenemos que ir hacia ese mundo no espera. El conocimiento se duplica cada 3 años y allí no nos podemos rezagar. Fíjense lo que pasó en estos 15 años. La zona caliente del mundo, el Atlántico Norte, dejó de serlo, se fue al Pacífico. En estos días nos enterábamos que la ASEAN establece un mercado con Corea del Sur, con Australia y con Nueva Zelanda, grandes competidores. Hay que tener una actitud proactiva, con un mapa de mercados, con negociadores globales. Sabemos que entre la oferta y la demanda, allí está presente la política y tenemos que tener una acción más fuerte para el desarrollo de nuestra gente en el Uruguay, en la región y en el mundo. Bien, y ahora es el turno de Daniel Martínez sobre su visión de país y rol del Estado. Bueno, primero me alegro haber escuchado que empiezan a aparecer propuestas, empezaron a aparecer la vez anterior, después de un debate y medio y ahora también alguna cosa. Y me alegro porque hasta ahora apareció interpelación, era como si la calle reconociera que yo era el presidente. Y no creo que no estaba bueno, lo bueno es un debate de ideas. También decirle que algunas cuestiones, errores de cifras que se manejaron
En cuanto a salud y educación, la vamos a contestar por las redes sociales porque obviamente estaríamos mucho rato. Decirle también que yo siempre hablo bien de usted, doctor Lacalle, porque lo que sé, una buena persona. Lo que sí me da miedo es las políticas que usted aplica y me da miedo no saber realmente qué se va a hacer. Cuando se habla de 900 millones de dólares de reducción en 10 meses, que no he encontrado un solo economista independiente, no digo políticos partidarios, un solo economista independiente que pueda explicar cómo se va a hacer sin recortar cuestiones fundamentales que hacen a la calidad de vida de los uruguayos. O una ley de urgencia que, bueno, nadie conoce el contenido y que nos encantaría poder discutirla en profundidad, pero no va a ser eso, ya quedó claro que no. O al haber anunciado devaluaciones, que la devaluación termina implicando inflación y termina implicando que los que trabajan para el mercado interno, que son la inmensa mayoría de los uruguayos, pierdan competitividad. Eso es lo que nos da miedo. Nosotros queremos ser un Estado proactivo, en eso sin duda nos sentimos mucho más cerca de la visión de Valle de Ordóñez que la visión del herrerismo, ¿no? Sin duda, del herrerismo histórico y mucho menos del herrerismo a partir de la década del 90, ¿no? Porque creemos que el Estado debe ser la campana justamente de los más débiles, brindando igualdad de oportunidades e igualdad de punto de partidas. No hay que trabajar solo para los privilegiados, hay que trabajar para el conjunto de la sociedad. Eso implica entender que no hay que agarrar dogmatismos. El Estado no tiene que ser ni grande, ni chico, ni gordo, ni flaco, lo digo siempre. Tiene que ser inteligente. Hay que aplicar tecnología, inteligencia, saber, conocer, saber gestionar, haber tenido experiencia, ¿no? Que yo por eso lo digo como un tema fundamental. Y para eso utilizar las herramientas. Como hoy, yo comentaba que Montevideo acaba de ser premiada en Barcelona en el principal actividad de ciudades inteligentes como la premio número 1 en cuanto a la aplicación de los procedimientos de gerenciamiento de proyectos, lo cual se ve en las calles de Montevideo. Y por lo tanto no creemos en un Estado que en definitiva se hable de privatización de telecomunicaciones o desmonopolización de los combustibles, cuando en definitiva en todo el mundo se sabe que eso termina siendo a la larga un encarecimiento de los combustibles. Sí queremos un Estado inteligente, un Estado eficiente y sobre todo transparente. Por eso que es fundamental que todos los datos, como hizo la Intendencia de Montevideo, estén en la página. Lo que sí vemos que está bien hablar y pedir, el problema que después, cuando vamos a la realidad de lo que pasa en las intendencias del Partido Nacional, vemos que promedialmente el Estado creció solo sus funcionarios en salud, vivienda y educación. Decreció en todo el resto de las áreas. Y sin embargo, en las intendencias, el promedio, hay excepciones, de las intendencias de la oposición aumentó el número de funcionarios y no pasó eso en la del Frente Amplio. En las intendencias de la oposición, en promedio, hay déficit. Lo vuelvo a decir, no en todas, en promedio. En las intendencias del Frente Amplio hay superávit. Por lo tanto, y después, bueno, ¿para qué hablar de las designaciones directas? 41% de las personas que trabajan en las intendencias del Partido Nacional son designación directa. En el Frente Amplio 11 y a nivel de la Administración Central 6. Siempre es necesario algo. 41 me parece demasiado, ¿no? Bien, gracias Daniel Martínez. Vamos a iniciar entonces los 10 minutos de intercambio abierto, 5 minutos para cada uno, para preguntar, remarcar, cuestionar, responder lo que plantea uno y otro candidato en este tema visión país y rol del Estado. Le damos la palabra inicialmente a Luis Lacalle Pou. Sí, me quedé con ganas de conocer la visión país del candidato del gobierno, capaz que tenemos suerte en estos minutos. Y obviamente era previsible que iba a hablar de esto. Yo tengo un datito acá bien interesante de la intendencia de Daniel Martínez. Los gastos de Secretaría General los multiplicó por 2 del 2016 al 2018. 143 millones. Cuando habla de superávit, Daniel Martínez no sabe que aumentó sabe o no lo dice, que aumentó enormemente las transferencias nacionales del gobierno nacional. Lo tiene claro. Pero cuando habla de despilfarro, cuando habla de la mala gestión, cuando uno ve las licitaciones públicas observadas en las intendencias, la del Frente Amplio en el año 2018, 62%. La del Partido Nacional, la mitad. Yo no quiero que esto se convierta en una pasada de cuentas,
porque tendríamos que analizar caso a caso. Pero usted sabe que los asesores de los ministros salen por las ventanas, los adscriptos. Y cuando uno ve los nombres de los adscriptos, de idóneos, de profesionales, muchos de ellos no tienen absolutamente nada. Es clientelismo político. Son compañeras y compañeros del Frente Amplio que hay que darle un trabajo y por eso se gastan $2.684.000 para pagar adscriptos cuando en realidad el ministerio, el inciso, ya tiene funcionarios. Pero vayamos a la visión país, vayamos a los puertos, vayamos a la relación con el mundo. Imprudentemente, el candidato del gobierno ha hablado de Bolsonaro. A mí me puede gustar mucho o poquito nada cualquier presidente del mundo y de la región, pero son nuestros socios. Brasil es nuestro segundo socio comercial. Hay que trabajar más fuerte con la Argentina. Ya sabemos lo que nos pasó cuando nos enemistamos con la Argentina. Tuvimos 5 años de puentes cortados. Tuvo que venir el gobierno actual de la Argentina para permitir el transbordo en lo que hace la navegación. Fuimos perdiendo carga con Paraguay. Hablando de Paraguay, tenemos que fortalecer la relación Uruguay-Paraguay, tenemos que ser su ventana al mundo. Tenemos que fortalecer el eje Atlántico-Pacífico. Allí tenemos no una oportunidad, una necesidad. Los países de América del Sur han suscrito tratados de libre comercio y acuerdos con los tigres del Asia, con el sudeste asiático, con esos países. Nosotros necesitamos ampliar esa conectividad con los países del Pacífico porque tenemos que ir a ese mundo. En el año 2016, su presidente, nuestro presidente, electo por el Frente Amplio, a viva voz, en noviembre del 2016 dijo que íbamos a firmar un TLC con China. No había hablado con Brasil, no había hablado con Argentina, no había hablado con Paraguay y no había hablado con ninguno de los beneficiados o perjudicados de nuestro país. Vayamos a ese mundo, nos está esperando. El mundo de la tecnología, el mundo del conocimiento, el mundo se achicó y está hecho para nuestro país. Bueno, muy bien. Primero me faltó hablar la vez pasada, bueno, en los 4 minutos, sobre el proceso descentralizador, que fue una ley que puso el Frente Amplio a votar y que el proceso descentralizador ha empezado en Uruguay gracias a la iniciativa del Frente Amplio. Pero también descentralización es darle los recursos a las intendencias. Y yo en el Congreso de Intendente me aburrí de escuchar de intendente del Partido Nacional y Partido Colorado decir nunca ningún gobierno, ni blanco ni colorado, nos había dado tanta plata y en fecha como los gobiernos del Frente Amplio. Hechos y no palabras. Yo creo que es cierto, o sea, nosotros no nos dedicamos a entrar en detalle de un montón de cuestiones en cuanto a inversión e infraestructura, que se están haciendo muchas y coincidimos con muchas de las que se dijeron, ni tampoco con lo que se refiere a relaciones exteriores, que por suerte, hoy por hoy, tenemos, por ejemplo, un embajador específico en el Silicon Valley. Y tenemos, por suerte, porque yo llegué a sentir hablar a miembros de la oposición, decir que había que terminar con los embajadores del cóctel. Y la verdad que es no entender nada. Yo trabajé en el exterior, viajé muchas veces y nunca conseguí, salvo 2 embajadores, Croce y Aldavalde, que me dieran corte en ninguna parte del mundo, cuando habían otros gobiernos. Hoy tenemos embajadores como Luris, como Federico Peraza, pero por decir Paraguay y China, pero gente que se mata y que está presente ayudando al desarrollo económico. Y en eso está trabajando y en eso ha habido avances más que notorios. Ni que hablar en cuanto a lo que son las relaciones con los vecinos. Yo lo que dije no me gusta en la persona, pero que me voy a sentar a hablar con él porque lo eligió el pueblo brasileño, yo no tengo nada que decir. Y con Alberto Fernández no te puedo invitar, mañana almorzamos juntos para conversar de qué cosas eventualmente se puedan hacer juntos como países, pero siempre pensando en construir relacionamiento y la profundización del relacionamiento. Pero bueno, yo habló de algunos gastos superfluos o cosas indebidas del gobierno. Lo vuelvo a decir, 41% de las contrataciones de las intendencias de la oposición son directas, sin ningún concurso. Te invito a los votos en el Parlamento y si no, a un plebiscito para que poder reformar la Constitución y evitar que las intendencias usen indebidamente de forma clientelar los recursos de la gente.
Tienen tiempo para seguir el debate. Sí, perfecto. Capaz que logramos la auditoría que me comprometió Daniel Martínez cuando, Anda a la página web, cuando está. íbamos a votar. Eso es desinformación tuya, está en la página web. El Fondo Capital me dijo, yo te envío la auditoría, me quedé esperándola, pero insisto. Ahora te paso el link. Perfecto, le agradezco porque va a ser bien interesante. Con Argentina, con el mundo, con Venezuela, y Martínez lo sabe bien, porque gente muy cercana al gobierno del Frente Amplio, conocida de Martínez, hizo grandes negocios al amparo del poder, lamentablemente, y de alguna forma nos amordazó en criticar y condenar a la dictadura venezolana. No es una cuestión semántica, no es una cuestión semántica, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de muerte, es una cuestión de tortura. Y allí el Uruguay tiene que salir de esa lista triste que nos deja excluido en el mundo. Tenemos que avanzar con acuerdos. Yo hoy más temprano hablaba de que dejamos pasar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tenemos que profundizar las cuotas, los nichos de mercado que se generan rápidamente. Fíjense lo que pasó con China en el sector primario. 200 millones de cerdos sacrificados. Tenemos un problema con la soja y se da una oportunidad con la ganadería. Hay que estar arriba de los temas y por eso tiene que haber un presidente que esté arriba de las cosas. Se le terminó el tiempo, le queda un breve resto a Martínez. Ahí está. No, bueno, no te preocupes. Experiencia yo tengo, porque fui, la verdad, trabajé toda mi vida y fui un exitoso empresario que vivía con la cola de un asiento de un avión, recorriendo el mundo y generando negocios y atendiendo clientes. Lo que sí hizo referencia a supuestos amigos que hicieron negocio en Venezuela, y yo creo que hay que tener autoridad a veces para decir las cosas, ¿no? Yo no quería meterme en esto, pero la verdad, todos sabemos que hace poco la vía judicial el gobierno logró recuperar un campo que tenía a partir del año 94, cuando era secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas, el senador Álvaro Delgado. No cumplía ninguna condición para ser colono. Ustedes saben los colonos que requieren, y es lógico. El Estado trata de ayudar a quienes realmente necesitan, quienes se van a radicar y trabajar en el territorio. Era como lamentablemente se ha dado en esa época en base a alguna tarjetita, que tengo algunas copias de algunas, en los cuales se recomendaba, y en este caso era por ser secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas. La verdad que yo creo que hay que dar el ejemplo, porque yo creo que ese no es el Uruguay que yo quiero. Yo quiero el Uruguay donde todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y donde no haya privilegios para nadie. Por lo tanto, lamento que haya hecho referencias a cuestiones que en todo caso hay que probarlas. Esto fue probado y la justicia la retiró hoy a instancia del gobierno el campo, pegado a lo de sus suegros, o casualidad además, en Paysandú, porque en definitiva estaba incorrectamente dado. Está equivocado. Pero bueno, eso es lo que salió. Infórmese bien porque está equivocado. La prensa. Pero bueno, yo lo que además, en definitiva... muy bajo, está equivocado. Bueno, tú... Ah, claro, o sea, los privilegiados pueden decirnos cualquier cosa, que tenemos amigos que hicieron negocios turbios en Venezuela, todo. Nosotros no podemos decir nada, pero no importa, eso es parte de la visión, si dice la verdad, no hay problema. de la visión que cada uno tiene. No, yo lo que realmente coincido es de que Uruguay tiene que insertarse de una forma diferente del mundo, con inteligencia, no con un Estado prescindente, sino un Estado proactivo, haciendo lo que está haciendo, generando embajadas especiales en lugares específicos, como es el Silicon Valley, pero se está planificando hacer una en Guangzhou, en Shenzhen, otra en Dinamarca y en diferentes lugares, generando oportunidades, apostando al conocimiento, a la ciencia y la tecnología, que está muy presente en nuestro programa y en particular en la de Daniel Martínez, porque Daniel Martínez no tiene que explicar de que le importa la ciencia y la tecnología, la practicó y la desarrolló. Un país que entienda y que estoy de acuerdo, logremos alguna vez reconocer que todos hemos construido un hermoso país y no tener estos debates en donde 3/4 partes de los 2 debates fueron para pegarle al gobierno como si fuera una interpelación. Bien, finalizamos este cuarto bloque, vamos a una pausa, a la vuelta de la misma ya llega el mensaje final de los candidatos.